Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en un nuevo capítulo de El Monedero Lleno con su programa América 21. Quiero darles las gracias a todas las personas por la buena recepción del programa. Estamos recién comenzando y su apoyo es muy importante. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, también de geopolítica, y vamos a centrarnos en el conflicto entre Israel e Irán, porque todas las miradas del mundo internacional están pendientes de lo que puede pasar en las próximas horas. Hay un inminente ataque de Irán a Israel que puede afectar no solamente la historia de ambos países, sino que también definitivamente la economía del resto del mundo va a ser afectada grandemente, y vamos a analizar todo esto con una gran invitada que tenemos el día de hoy. Su nombre es Josefina Rincón. Ella es perito informático forense y de auditorías informáticas. Además tiene una empresa llamada Inteligencia OSINT, espero pronunciarlo bien, donde se realizan investigaciones en fuentes abiertas y peritaciones judiciales. Estuvo 14 años en el ejército y varios de ellos en inteligencia militar, desarrollando diferentes labores. También tiene un posgrado en dirección de finanzas y contabilidad, entre muchas otras cosas. No quiero dilatar más la presentación, y con ustedes, mi amiga Fina. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Emilio? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estamos bien. Eres muy bienvenida. Bueno, quiero aprovechar tu tiempo al máximo. Este es un tema bastante delicado y voy a comenzar pidiéndote que nos cuentes básicamente cómo llegamos a un ataque inminente de un país como Irán a Israel. ¿Qué pasó? Bueno, Emilio, yo creo que esto muchos piensan lógicamente y seguramente con toda la razón que esto es a raíz de lo que pasó, los sucesos, vamos a ser amigables con el lenguaje de YouTube, el terrible suceso que pasó el 7 de octubre del 2023. Pero realmente esto es un problema que se estaba gestando desde mucho antes. Desde el 2005-2006, tanto Hezbollah, que es un proxy de Irán, como Hamas, Fatah y todas estas organizaciones han estado planeando este tipo de conflicto, o sea, a donde vamos a llegar ahora. Esto no es nuevo, sí lo desencadenó efectivamente el trágico suceso del 7 de octubre, pero esto ya venía de mucho antes. Israel es un estado enemigo en esa zona, es un estado que está prácticamente aislado, ¿no? Es esa pequeña porción de Occidente que tenemos en Oriente Medio, Oriente Próximo, y es una parte que tiene que ser destruida, y ahora, si quieres, lo vamos a ir desarrollando. Pero yo, en mi opinión, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que efectivamente se desbocó todo por culpa de lo que pasó el 7 de octubre. Como sabéis, tengo una comunidad que está muy ligada al tema emprendimiento, finanzas, y no necesariamente saben o recuerdan lo que pasó ese 7 de octubre del año 2023. Y me gustaría que resumidamente nos explicaras qué pasó en esa fecha. Bueno, pues desgraciadamente hubo un fallo en la seguridad de Israel. Miles algunos dicen que solo son Hamas, ¿no? Ese grupo terrorista. Yo no lo considero así. Creo que Hamas abrió esa brecha y entraron más gente que yo considero civil. Entraron a la nación de Israel, cometieron verdaderas atrocidades, barbaridades. Entraron tanto por parapente como con coches, como caminando. Incluso dentro justo del Estado de Israel, células que pudiera haber durmientes comenzaron a realizar atentados, bueno, abusar de las mujeres, secuestraron muchas personas, algunos se han conseguido rescatar, otros no, pero yo creo que después
holocausto ha sido el trauma más grande para la comunidad judía que puede vivir en Israel. Entonces esto ha significado un antes y un después en esa nación. Y realmente, o sea, quien haya visto los vídeos que no se han publicado aún, que son verdaderamente terribles, o sea, cómo abusaban de mujeres, cómo abusaban de niños, cómo se los llevaban para el territorio de Gaza, incluso cómo se los llevaban en camionetas. Yo creo que todos tenemos esa imagen en la cabeza de esa chica con las piernas partidas en una camioneta, cómo pateaban a los rehenes, cómo abusaban de ellos, cómo los grababan, cómo los humillaban, los vejaban. Aquello fue terrible, o sea, fue terrible. Fue una declaración de guerra en toda regla. Aún así, todavía se sigue intentando rescatar rehenes, sigue habiendo problemas en Gaza, en la zona del Líbano también, en Siria, incluso dentro de Israel. Ahora mismo, con las tensiones que se están produciendo, está habiendo infiltraciones dentro del territorio israelí otra vez. Hay vídeos que lo demuestran, como gente yo es que no me gusta llamarlos personas, porque para mí no entran en ese rango, no hay humanidad, ¿no? Cómo están adentrándose en ese territorio para cometer otra vez ese tipo de fechorías, ¿no? Aparte, cómo se esconden dentro de camiones para entrar en Israel y volver a hacer exactamente lo mismo que hicieron el 7 de octubre, porque tienen esa misma intención otra vez. O sea, estamos hablando de que gente de Hamas con algunos civiles invadieron Israel, cometieron crímenes y secuestraron gente, y luego Israel le declara la guerra a Hamas para que libere esos rehenes. Eso es efectivo. Claro, para que libere los rehenes, pero también para eliminar a Hamas. O sea, esto no es un ataque al pueblo palestino. No, en absoluto. De hecho, en 2006 hubo unas elecciones donde el pueblo de Gaza decidió poner a Hamas en el gobierno. Entonces, pese a lo que puedan pensar muchos de que es un pueblo que está secuestrado, hay que ver las estadísticas de la Universidad de Estudios Árabes, las universidades árabes que incluso están dentro de Gaza, en el que el 60 o 70% de la población incluso volvería a votar a Hamas. Entonces, claro, esto es un conflicto difícil, porque se han descubierto túneles, se han descubierto rehenes, se ha descubierto armamento en casas de civiles, los que, entre comillas, se llaman civiles, ¿no? O sea que no se sabe hasta qué punto se puede separar esta organización terrorista de Hamas del pueblo de Gaza y del pueblo de Judea y Samaria también. Aunque en Judea y Samaria esté Fatah, o esté más presente Fatah, para mí, sinceramente, son lo mismo. Si se tienen que aliar, se aliarán. En el 2006, el gobierno de Israel decidió no abandonar a su suerte al pueblo de Gaza. Para nada, eso no fue así. Simplemente decidió desvincularse del sistema de gobierno que tenía. Entonces, a partir de ahí, bueno, sí, Israel seguía suministrando agua y luz a Gaza, pero todo el desarrollo, este maligno desarrollo que ha tenido el pueblo de Gaza durante todos estos años ha sido por esa organización que ha bloqueado ayuda humanitaria, incluso que se ha quedado con ayuda de la ayuda internacional. Solo hay que ver las casas de estos líderes terroristas de Hamas, mansiones con piscina, y luego la culpa es de Israel, que permite que Gaza pase hambre. No, eso en absoluto. Antes de esta guerra, Gaza había, claro, evidentemente hay suburbios, pero Gaza era una zona completamente habitable, con agua y con servicios, con universidades, con hospitales. Fíjate también lo que es la desinformación
que los medios de comunicación ya podemos hacer un conteo de que existe un hospital cada 3 casas en Gaza, ¿no? Esa desproporcionalidad de la fuerza de la que habla los medios de comunicación para nada es así. Es un conflicto muy complejo, muy complicado, y que esto se está expandiendo en todo el mundo. Desde el primer momento, ya gente que tuviera conocimientos de geopolítica sabía que todo lo que está allí en Oriente Próximo, Oriente Medio, en esa zona, iba a desembocar en un conflicto mundial. Hemos visto por la prensa las imágenes que obviamente no necesito compartir en este programa, que todas las hemos visto en diferentes medios de comunicación. Gaza está absolutamente destruida y hay informes de que ellos registran 4.000 muertos aproximadamente en esta incursión de Israel en la búsqueda de esta gente de Hamas. Esa cifra, esa específica cifra de 4.000 vidas perdidas, obviamente es impactante, es impactante. ¿Esa cifra es efectiva o podemos confiar en esa cifra? Porque esa cifra viene por Hamas, creo que ellos son los que manejan esa cifra. Queremos darle la solidaridad al pueblo palestino por este tema que está pasando, porque yo considero, y esta es mi opinión, yo encuentro que el pueblo palestino es víctima de las circunstancias. Bueno, es víctima de sus propias circunstancias también. Han sucedido hechos, como te estaba comentando, túneles secuestrados en las que parte del pueblo palestino ha colaborado. Hay otra parte que no, incluso se está rebelando contra el propio Hamas. Eso también hay que decirlo. Esas cifras creo que están aproximadamente en 40.000 bajas civiles, según ellos. La mayoría son niños y mujeres, según ellos. Yo no me fiaría de unas cifras que me da una organización terrorista. Tampoco me fiaría de unas cifras que me pueda dar la Organización de las Naciones Unidas, y más cuando ellos mismos han dicho que no se corresponden. O sea, hace poco sacaron un comunicado diciendo que esas cifras que han recibido por parte de Hamas no se corresponden con la realidad. No sé si te acuerdas del suceso del hospital en el que nada más hacer explosión un cohete, decían que habían volado un hospital, que había 500 bajas, y al final fue en un parking y el cohete que hizo explosión fue de Hamas, ¿no? Se comprobó que fue incluso Hamas el que se le desvió el cohete o se le cayó allí. O sea, la desinformación aquí es muy grande, hay que tener la mente muy fría, hay que saber dónde se consulta también y hay que saber quién te da las cifras. Otra cosa que hemos visto en la prensa es ataque certero de Israel a líderes de Hamas. Cuéntanos un poco de eso. Creo que hay 3 integrantes de diferentes milicias que fueron eliminados dentro de las últimas 2 semanas. Sí, estamos hablando, vamos a hablar del principal, ¿no? Vamos a hablar del principal, porque este individuo, yo creo que ha sido gran parte lo que ha desembocado este conflicto en una gran escalada. Hace cuestión de días parece ser que había una célula infiltrada en Irán, ¿no? Y de hecho yo creo que tiene que haber muchas células más. Se supone que fue el Mossad, no se ha confirmado. Y esto es una situación bastante delicada, porque atacar al líder del ala militar de Hamas en Irán, en su departamento, que incluso hayan conseguido infiltrarse en la inteligencia de la policía iraní, en las fuerzas de seguridad, e incluso, yo supongo, y esto es una apreciación personal,
en el propio gobierno, Irán no puede dejar un acto así de lado. O sea, esto es como demostrar que Irán es completamente débil. Irán no tiene seguridad para estas personalidades que viajan allí. Entonces, bueno, esto es lo que ha provocado la gran tensión que hay ahora entre Irán e Israel. Irán hasta ahora ha atacado a Israel con sus proxies, pero es que estamos hablando de un ataque dentro del corazón de Irán. Y esto cambia por completo toda la trayectoria de la guerra, pero por completo. Podríamos decir que es la gota que rebalsó el vaso, como se dice. Sí, efectivamente. Y además, esta situación, claro, ha desembocado también que otras potencias, tanto como Rusia, como Corea del Norte y como también Bielorrusia y China, participen de una manera más activa en este conflicto. Ok, o sea, ese es más o menos la introducción y el resumen de la situación del cómo en estos momentos estamos a puertas de que Irán ataque a Israel en respuesta a los hechos que tuvo que Israel cometer para eliminar a este brazo armado que estamos hablando que es Hamas, ¿sí? Sí, efectivamente. Ahí justo donde en el mapa que acaba de salir, bueno, en una parte de Teherán, o sea, de Irán, fue eliminado, ya te digo, justo el brazo militar de Hamas, Haniyeh, una personalidad extremadamente importante que si no se le cubrió la seguridad, de hecho hay líderes de Hamas que ya no quieren viajar a Irán, precisamente por eso ha sido un desprestigio. Esto está ocasionando dentro de Irán también un colapso social, porque hay varias facciones. El vicepresidente de Irán ha dimitido, o lo han hecho dimitir, no se sabe exactamente lo que ha pasado, precisamente porque él es partidario de que no se produzca un ataque a Israel, no porque él sea más bueno que nadie, sino porque sabe que las consecuencias para Irán van a ser devastadoras. Y luego está la otra facción que está pidiendo una venganza, ¿no? Dentro del propio Irán hay gente que está alentando al propio Estado de Israel para que ataque a Irán y termine con el régimen de los ayatolás, ese régimen teocrático tan duro que hace poco ejecutó a varias personas. O sea que estamos hablando de una teocracia criminal. Y ahora cuando estamos hablando de que diferentes países han reaccionado con el tema, obviamente sabemos que Israel tiene aliados como son Estados Unidos y el Reino Unido, y confírmame la información, ¿ellos ya están presentes en el área, en la zona? Sí, yo te voy a confirmar esta información. Hace cuestión de un mes, aproximadamente 15 días, ya había buques, sobre todo de Estados Unidos, flotas de Estados Unidos posicionadas ya en la zona del Mediterráneo, en el Golfo de Adén, todo alrededor de la península arábiga. Pero ahora, ante la escalada de tensión, sí es cierto que están acudiendo más navíos, más buques de guerra, con un mayor potencial, no solo del Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos. Creo que han llegado ya los F-22, estos aviones que se utilizan en misiones extremadamente especiales. Cuesta mucho desplegarlos, por lo tanto no se despliegan así como así, salvo que haya una tensión extrema. También ha zarpado el Abraham Lincoln, el portaaviones Abraham Lincoln. Se supone que aproximadamente en una semana, 8 días, ya va a llegar a la zona. Y también se ha desplegado el USS Georgia, que es un submarino que se utiliza también en operaciones especiales, o sea, de este tipo, contención sobre todo, pero que estamos hablando que incluso tiene misiles crucero que alcanzan los 2.000 kilómetros de distancia. O sea, es un potencial
que se ha desplegado precisamente para que a Irán no se le vaya a ocurrir atacar bajo ningún concepto a Israel. Por lo tanto, si se produce un ataque por parte de Irán a Israel, esta fuerza que estamos viendo que ya está desplegada va a responder. Lo preocupante de esto es que también existen otros países, que es Siria e Irak, ¿no? Desde Siria a Irak, Estados Unidos también tiene bases americanas. Irán ha amenazado, ha dicho que no solo va a atacar Israel, que también atacaría las bases americanas posicionadas tanto en Irak como en Siria, ¿eh? Y eso es peligroso. La intención de este conflicto es colapsar la defensa que pueda haber aérea de estas potencias. Si Irán decide atacar, también lo va a hacer Hezbollah, también lo va a hacer Hamas desde Gaza, también se van a producir ataques desde Judea y Samaria, y también desde Yemen, desde Siria y desde Irak. Entonces estamos hablando de un ataque masivo, no estamos hablando de un ataque solo de Hezbollah o solo de Irán. Antes de entrar al tema económico y dejar un poco el tema geopolítico en este momento, tú podrías llegar a decirme, no el cuándo, porque obviamente no tenemos una bolita de cristal para saber cuándo podrían llegar a atacar, pero sí me gustaría, con tu experiencia y conocimientos en el tema, y obviamente tú podrías llegar a saber qué porcentaje de posibilidades reales hay de un ataque a Israel. A ver, es complicado, el porcentaje es muy alto. Si nos fiamos de las fuentes de información de las IDF y de inteligencia de Israel, ellos ya están en máxima alerta. Se ha prohibido a los pilotos salir del país. Tanto en Azerbaiyán como en Armenia se ha llamado a las tropas que pudieran estar por ahí, se ha llamado otra vez a los reservistas, y se está produciendo un gran despliegue dentro de Israel. Por lo tanto, yo creo que el ataque, si tuviera que poner un porcentaje, estamos hablando de un 80 o un 90% de probabilidad, más Altísimo, o menos. altísimo. Más o menos, es muy alto, sí. Y me imagino que con la cantidad de movimiento de material bélico que se ha movido y de personal humano a esa área, ese porcentaje es mayor. Claro, evidentemente. O sea, ahora mismo, pero no solo militar, sino civil también. Han tenido que desplazar del norte de Israel, han tenido que desplazar gente al sur. Se han tenido que desplegar más tropas a la zona del norte por la situación que se está produciendo desde el sur del Líbano, estos ataques constantes, porque no hay noche que Hezbollah no ataque. También se han tenido que reforzar la parte de los altos del Golán por el problema con Siria, por los proxies que pueda haber en Siria, y evidentemente el despliegue aéreo, el despliegue de las IDF es mucho mayor, aparte también del estado de contención que tienen que tener en Gaza, porque aquello no está controlado del todo aún. Sí es cierto que una gran parte está controlada, pero tienen que mantener esa seguridad y tienen que mantener ese orden. A día de hoy siguen entrando en Gaza, siguen descubriendo túneles, siguen eliminando a terroristas. Por lo tanto, todos los frentes que tiene abiertos Israel requieren un despliegue muchísimo mayor y casi del 100% de las tropas. Este ataque de Irán a Israel, que hay que recordar que semanas atrás hubo 3.000 misiles que se dispararon contra Israel, que fueron interceptados la gran mayoría de ellos. Pero estoy hablando del posible atentado, del posible ataque que podría haber ahora. Me imagino que está todo el mercado convulsionado con esta situación, e incluso ya hemos visto que el mercado de Japón tuvo un terremoto hace una semana atrás, en la cual obviamente nosotros la cubrimos acá en el Monedero Lleno. Hay un video explicativo
de lo que pasó y por qué pasó, me imagino que cuando este ataque inminente pase, acontezca, ¿tú nos podrías resumir más o menos las posibles consecuencias en el tema de economía internacional que podría llegar a haber? Sí. A ver, todo lo que suceda en Oriente Próximo, en Oriente Medio, se va a producir una caída de la bolsa y se va a producir un alza de precios, sobre todo de esta parte más importante que es el petróleo. Y el crudo también. O sea, estos dos sistemas tienen un impacto muy profundo y además multifacético en la economía global. Va a desencadenar, por supuesto, presiones inflacionarias, va a afectar al crecimiento económico y en algunos casos, o yo diría que va a ser muy probable que lleguemos incluso a una recesión. Y fíjate, esta palabra es devastadora, ¿no? La recesión, y si quieres después explicamos un poco este tema. Fíjate que estas presiones inflacionarias que se pueden producir por los costos de producción, por transporte y logística, por bienes y servicios esenciales, vamos a ver cómo vamos a entender que el petróleo es una materia prima clave para muchas industrias, especialmente la producción de energía, el transporte, productos petroquímicos. Entonces, cuando los precios del petróleo suben, porque van a subir, los costos de producción también aumentan. O sea, es algo que va en paralelo. Y esto también puede trasladarse a precios finales también de servicios y de productos. Por lo tanto, se va a sentir todo esto incluso no en todo el mundo, pero en casi todo el mundo. Estamos hablando que a esto va ligado una competición que está pasando ya ahora mismo entre los BRICS y el grupo el G7. No sé si se ha explicado esto alguna vez en el canal, de este sistema económico, del otro eje que se está creando, que está incluso desbancando al dólar. Hace años que yo vengo diciendo ya que el dólar está en peligro, evidentemente, por la grave inflación que existe en Estados Unidos. Pero es que aparte de eso no se basa en ningún patrón oro. Sin embargo, estos países, este eje, la potencia de los BRICS, Rusia, India, Brasil, China, todos, Sudáfrica, todos estos países sí se están basando en el patrón oro. Por lo tanto, van a tener para sustentar su economía. Otro problema que puede haber y que ya se está sintiendo es la reducción del poder adquisitivo en toda la parte occidental. El aumento de los precios del petróleo también puede reducir el poder adquisitivo de los consumidores. ¿Por qué? Pues porque una gran parte de esos ingresos que se destinan a pagar por energía y por productos relacionados, ya el consumidor no lo va a tener, evidentemente. O sea, esa gran parte de su sueldo, por decirlo así, por explicarlo de una manera más sencilla, va a ir destinada a pagar impuestos para mantener gobiernos y para mantener la energía en vez de en los supermercados o los gastos principales que pueda tener. Además de los costes empresariales, eso también es para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las empresas se van a enfrentar a mayores costos, como estábamos hablando antes, costos operativos, debido precisamente al alza del petróleo. Esto puede resultar en menores márgenes de beneficio, por lo tanto, las empresas ingresan menos. Como consecuencia, la reducción de inversiones de esas empresas y aparte también despidos de empleados para reducir costos, bajos de los costes del material. O sea, se puede producir incluso un colapso. Y luego aparte el sector energético, ¿no? Si bien las empresas del sector energético pueden incluso beneficiarse de los altos precios a los que puede llegar el crudo, las economías que dependen en gran medida de la importación de ese petróleo van a enfrentarse a déficits
comerciales más amplios. Entonces van a recibir una presión sobre sus reservas en divisas muy, muy altas. Y aparte, pues a eso le sumas la inflación de la moneda fiduciaria de varios países, pues ahí tienes el riesgo de recesión. Ok, para explicarle un poco a la gente el tema de la cadena sería, por ejemplo, un productor de lechugas o manzana tiene que transportar sus productos a un supermercado. Normalmente ellos sacan la cuenta y tienen que sacar los costos y tienen que sacar las utilidades. Claro. Ese costo, si es X, ahora va a ser X multiplicado por 2. Y obviamente que los precios de esa lechuga va a subir. Ahora, ¿por qué va a subir? Va a subir no solamente por el productor que lleva la lechuga del camión al supermercado, sino que el supermercado también va a tener que subir el precio más, porque el productor se la carga al supermercado y el supermercado se la va a cargar al consumidor. O sea, estamos hablando que esa lechuga, que si antes costaba 100, ahora va a costar 125, 150. Claro, efectivamente. Y no solo por eso, sino también por la... Sí, perdón. Perdón, la gente va a poder forzar ese 150, pero a lo mejor no por mucho tiempo, porque obviamente eso va a provocar la inflación, y cuando estemos en un proceso inflacionario y el ciudadano común siga ganando el mismo sueldo, ese sueldo no va a ser suficiente para seguir comprando lechugas a 150. Y ahí empezamos con un proceso que se llama control del gasto, recesión. Muy bien. Exacto. Y además también se va a producir escasez de productos, porque ante la imposibilidad de esos propios comerciantes de traer esos productos por las alzas del combustible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un producto escasea, sube el precio. Entonces entramos en la pescadilla que se muerde la cola, como se dice aquí en España. Yo a veces pongo un ejemplo que yo creo que es muy sencillo. Mirad, nosotros tenemos, como tú has dicho con el ejemplo de la lechuga, ¿no? Nosotros antes comprábamos una lechuga con un billete de $1, por ejemplo, ¿no? Y ahora este billete de dólar ya no tiene el mismo valor. Entonces, en vez de comprarlo con un billete de dólar, pues lo tenemos que comprar con 3 billetes. Entonces, quiere decir que el dinero pierde valor, el producto sube el precio y además escasea. Y ahí es a lo que tú te referías también, que vamos directamente a la, también incluso a la estanflación y a la recesión. Exactamente. El tema de los pocos ingresos o el profit, que se le llama en inglés, las utilidades de las empresas, mencionaste que si esas utilidades se reducen, podríamos estar al frente también a una realidad que es peor. O sea, ni siquiera se paralizan los salarios de la gente o los sueldos de la gente, sino que más encima podrían perder los empleos. Claro, efectivamente. Si el empresario no tiene para pagar, va a tener que despedir. Y entonces, a más despidos, esas empresas producen menos. Es bueno aclarar esto porque, por ejemplo, en el tema sudamericano hay una dependencia directa al petróleo que viene desde esa zona. Tenemos que saber que Venezuela no comparte petróleo con Sudamérica. No. Y ese es un temazo, Venezuela, con Maduro, con las elecciones que acontecieron hace una semana atrás. Pero esa dependencia del crudo que se tiene con esa zona va a provocar ese desabastecimiento y esa alza en las bencinas y en el petróleo en toda Sudamérica. También. ¿Tú nos podrías explicar ahora qué podría pasar con las bolsas financieras, con el tema de la bolsa de Wall Street o con la bolsa de Londres? ¿Qué repercusión? Porque vimos, como dije anteriormente, un
podría decir una tragedia la que pasó en Japón, porque nadie la esperaba, y todos los mercados quedaron completamente boca abierta, incluso al día siguiente de los 12 puntos que se cayeron, se recuperaron solamente 1.5, 1.6 máximo. ¿Nos podrías explicar qué podría llegar a pasar y las consecuencias de nuevo económicamente que nos podría traer a todos nosotros? Bueno, desgraciadamente la bolsa es especulación pura y dura. Es lo mismo que el valor del dinero, es especulación, es el valor que le quieras dar. Todas estas empresas que incluso dependen en una gran mayoría, mira, para que nos entendamos, toda esta zona de Oriente Próximo, en concreto esa zona de abajo, que es tan importante, produce un cuarto del crudo, del petróleo mundial, a nivel mundial. Si se produce una caída en la bolsa, como ya se ha producido, y hemos visto que se ha recuperado muy poco, todos estos sistemas automáticamente, como una ficha de dominó, empieza a caer la bolsa. Lo que hemos visto ha sido simplemente el inicio de una serie de consecuencias que va a haber. Va a haber más caídas hasta el momento que llegue el crack completo y la economía no se pueda recuperar. Entonces, ahí en ese caso sí estaríamos hablando ya de como una especie de reseteo económico. Toda guerra importante, tanto la primera como la segunda, como esta, vienen acompañadas de una crisis económica, de un crack mundial. Y estamos a punto de vivirlo. Entonces, ahí es cuando se va a producir o se va a ver estos factores que influyen en el impacto, por ejemplo, del alza de los precios del petróleo. Vamos a ver la dependencia energética que han tenido estas empresas que van a caer en bolsa, porque son economías dependientes del petróleo. Vamos a ver esa diversificación energética que hay. Se va a apostar más por las energías renovables, energías que seguramente parecen que son limpias, pero bueno, yo tengo mi opinión personal y yo creo que no. O sea, que estas energías están diseñadas para producir más gastos simplemente. Vamos a ver también una parte importante en esas empresas de la bolsa, en esos mercados, que es una elasticidad de la demanda. O sea, existen dos tipos, que es la inelástica y la elástica, ¿no? En sectores donde el consumo del petróleo es difícil de reducir, como la armamentística, por ejemplo, que es importante, o incluso en las energéticas, vamos a ver que se va a producir, evidentemente, una especulación en los precios. Por lo tanto, claro que va a afectar. Van a subir todos los precios, todos. Con respecto a lo que pueda pasar en los gobiernos, porque esto también es preocupante. Según la capacidad, vamos a hablar, por ejemplo, de Hispanoamérica, de Latinoamérica, ¿no? De Sudamérica. Según la capacidad y la rapidez con la que puedan los gobiernos implementar políticas de mitigación, esto será mucho más light o menos light. Lo que pasa es que, claro, según lo que se tenga en el gobierno, va a haber que aportar subsidios al combustible, va a haber que producir medidas de ahorro energético, va a haber que invertir en infraestructuras alternativas. ¿Está el país preparado para eso? Cualquier país, da igual. ¿Están preparados para eso? Yo creo que la mayoría no. Y con respecto a los bancos también, que es una parte importante, con respecto a esas tasas de interés, puede determinar si las economías se van a enfrentar a una inflación moderada o a una recesión profunda de la que no se va a salir en décadas. Entonces, cosa que nos afecta directamente por el hecho de nosotros, después de haber tenido el COVID, como sí. planeta, nos enfrentamos a una inflación inmensa que todavía no nos recuperamos. Y ahora, con este conflicto, podríamos alargar, extender esta inflación.
Es más, Sí. podríamos decirle a la gente que incluso también pueden buscar dentro del canal material sobre una recesión del cual Estados Unidos está entrando. Y esta recesión estamos considerándola que está entrando a puertas de una elección que obviamente la vamos a cubrir acá en el monedero lleno. Y a pesar de esto, Estados Unidos ni siquiera está considerando este ataque inminente que Irán podría llegar a producir a Israel, porque Estados Unidos se estaría involucrando directamente en una guerra. Sí, me gustaría enseñarte una imagen que es muy gráfica para que se entienda por qué es peligroso lo que está pasando ahora. Vamos. Mirad, fijaos los puntos del pánico en el mercado, ¿no? Estamos hablando de 2008, que hubo una crisis financiera brutal, entramos casi en la recesión en el 2020, que hubo una crisis sanitaria, y a día de hoy el índice del pánico financiero, el pánico en el mercado, está al mismo nivel prácticamente que en estas dos fechas tan significativas. Dale. Te escucho. Sí, sí, no, ya he terminado la exposición. Me refería a que esos 3 puntos en alza, ¿no? Esas 3 fechas tan concretas para que vea la gente cuando hay pánico en el mercado financiero, cómo la bolsa, cuanto más sube ese índice, la bolsa es más propensa a caer. Obviamente que toda esta situación que se está presentando económicamente es inclusive muy importante ver la reacción de Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales. Uf. Creo que es un tema que tampoco se puede apartar de este análisis porque no es lo mismo que salga Kamala Harris o que salga Donald Trump. ¿Eso es correcto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Estados Unidos está viviendo una de sus peores crisis producida por los demócratas, evidentemente, tanto en crisis migratorias. No digo que la gente no pueda migrar, no, sino que se ha descontrolado la inmigración, se ha descontrolado la sanidad, se ha descontrolado la oferta y la demanda. Es un país que durante mucho tiempo ha dependido de una potencia extranjera enemiga como es China. Entonces, claro, cuando entra Donald Trump, o cuando, si Dios quiere y vuelve a entrar en el gobierno, él ya ha avisado que va a romper relaciones comerciales con estas potencias enemigas, incluso que parte de su sistema económico se va a basar en las criptomonedas. Y esto ha sido una maniobra inteligente. No se trata de estar a favor o en contra de las criptomonedas. Me explico. ¿Por qué los gobiernos a nivel mundial están en contra de este sistema económico? Pues es muy sencillo, porque las criptomonedas no se pueden controlar. Aparte, el mercado de las armas, el que vemos a día de hoy, gran parte es inversión de sistema financiero común, la moneda fiduciaria común, ¿no? Estados Unidos se va a desvincular prácticamente de la OTAN y esas son las intenciones de Donald Trump. Por lo tanto, Europa se quedaría bastante sola, pero en realidad es totalmente comprensible lo que dice Donald Trump. Si Estados Unidos ha estado pagando prácticamente todo a la OTAN, pues eso ya se acabó, porque las potencias extranjeras, mientras Estados Unidos ha estado pagando, estas potencias han estado desviando ese dinero que debería haber sido empleado, por ejemplo, para el tema militar, en otros temas muy diferentes. No, se puede producir una crisis bastante grande en Estados Unidos si Donald Trump gana y no se acepta que gane. Ya están alertando
incluso en varios grupos o en servicios también de inteligencia, que se podría producir algún amaño por ahí parecido al que se pudo producir en otras fechas. Es que no quiero dar muchos detalles sobre esto. Entendible. Entonces, pero más que nada por el canal, ¿no? ¿Va a afectar al mundo que gane Donald Trump? Claro, por supuesto. Estamos hablando de la primera potencia mundial. Ok, entonces me gustaría preguntarte el contrapunto. ¿Cómo ves tú si pasase lo contrario? Que tuviéramos la primera mujer presidente de los Estados Unidos y ella, ¿cómo ves tú que ella reaccionaría o sería su punto de vista con toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, ya se está viendo. Están bloqueando entregas de armamento a Israel. Están dificultando bastante que Israel pueda hacer un ataque defensivo, ¿no? Que sería clave, ¿no? En esta situación, atacar antes de que te ataquen a ti. También hay filtraciones por ahí de que Kamala Harris, gente muy allegada a Kamala, tiene relaciones con la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, no creo que beneficie en nada a Estados Unidos. Este partido demócrata, yo creo que no ha beneficiado nunca al país, el Partido Demócrata. Que sea la mujer presidenta de Estados Unidos o que sea de una raza o de un color de piel, a mí eso me da exactamente igual, si es mujer o hombre, si es negra o blanca. Lo que me importa es que sea una buena presidenta. Y esta señora tiene pinta de que va a perjudicar bastante lo que pueda pasar en Oriente Próximo e incluso también en la zona de Ucrania. ¿Cómo podríamos o qué consejos te gustaría darle a nuestra comunidad con respecto a esta situación que podría ser cada vez más grave en el tema de una recesión mundial, de una inflación posiblemente sin precedente, con un planeta que estaría enfrentándose directamente con dos guerras? Estoy hablando de Ucrania con Rusia, que ese también es otro tema importante, y obviamente de lo que hay en estos momentos en la mesa, que es el conflicto que tiene Israel con Hamas, y ahora que se sumase el tema con Irán e Irak. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer el ciudadano común que está viviendo todos los días, que ganan el mismo sueldo que han ganado durante los últimos 5 o 10 años y que las cosas siguen subiendo en los supermercados y ahora viene esto? Bueno, lo primero que yo aconsejo como opinión personal es que si hay gente que quiere invertir en algo, que invierta en oro, si pueden invertir, ¿vale? Como segunda opción, que tengan efectivo en casa. No solo porque lo van a necesitar, porque en algún momento lo pueden necesitar, sino porque los bancos cualquier día podemos levantarnos, poner el pie en el suelo y ver que han colapsado, porque puede pasar en una recesión o en una caída de la bolsa, esto puede pasar. Tener efectivo en casa como para 2 semanas mínimo, que ahorren y que ahorren mucho, que no gasten innecesariamente, porque ese dinero se va a necesitar. Se va a necesitar. Fijaos que todo este gasto que se está produciendo en la guerra no lo pagan los gobiernos, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros a través de los impuestos. Vamos a ver que los impuestos se van a disparar. Entonces, que la gente se haga la idea de que tiene que ahorrar, gastar lo menos posible. Cuidado con pedir créditos, porque van a subir los intereses, te los pueden subir. Aunque firmes cualquier cosa, contrato, un día puedes ir a sacar dinero del banco y te dicen que no se va a producir efectivo. Entonces,
ese es uno de los consejos principales que yo daría. Yo por lo menos es lo que estoy siguiendo, ¿eh? Gastar lo menos posible, tener efectivo en casa. Y posiblemente también nos podríamos enfrentar cosa similar que vimos el otro día con el tema del update de Microsoft. Uf. Podríamos ver un tema que alguna potencia hackea el sistema bancario de países de Occidente y ahí sí que no se puede ni siquiera sacar dinero en un cajero automático y tampoco se puede hacer una transacción en el supermercado pagando con tu tarjeta de crédito o de débito porque el sistema está caído. Claro. Y esa es la gran importancia que dices tú de tratar de tener algo en efectivo como para que se desarrolle una transacción de emergencia. Sí, porque además, Emilio, fíjate, estamos viendo la guerra que se ve, ¿no? Estamos hablando de la guerra que se ve, pero la guerra que no se ve a simple vista es la guerra económica de la que hemos hablado, porque prácticamente todo lo que hemos hablado es guerra económica y que pertenece a una guerra híbrida, a esa guerra híbrida que también se producen los ciberataques, que en cualquier momento tu banco desaparece. Mirad lo que ha pasado con el Banco de Beirut. Un grupo de ciberactivistas de Israel tiraron por completo, saturaron el sistema del Banco de Beirut y lo hicieron caer en cuestión de minutos. Consecuencias, no se pueden usar terminales, no se puede sacar efectivo, las líneas colapsadas, hasta que, bueno, Israel pues decidió, este grupo de ciberactivistas decidió volver a levantar el sistema como advertencia, ¿no? De que si se producía un ataque lo iban a volver a hacer caer. Actualmente, tanto Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia y otras potencias, también Venezuela, han amenazado al mundo de que van a hacer caer los sistemas bancarios. Entonces, por eso es conveniente tener cuidado, porque de un día para otro, un sistema, una web de banco, los cajeros automáticos pueden desaparecer, incluso toda la red de la que dependen. Si tuvieras algo más que agregar, porque no quiero abusar de tu valioso tiempo, sé que tu agenda está realmente copada y nuevamente te quiero agradecer el hecho de que hayas estado con nosotros, pero te quiero dar la oportunidad de agregar algo o de decir algo antes de despedirnos. No, bueno, yo quería agradecerte la invitación. Desgraciadamente, todo esto de lo que estamos hablando va a desembocar, si no estamos ya en un conflicto global, en el que se van a ver implicados sistemas financieros. Va a ser muy complejo salir de esto, no se va a poder salir tan fácilmente. Tenemos quizá a los peores gobernantes en el peor momento. Ahora es cuando necesitaríamos esa fortaleza de personalidades como yo, desde mi punto de vista, como pudiera ser un Donald Trump, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no es así. Por lo tanto, lo más probable es que vamos hacia el abismo. Un abismo del que se va a poder salir, evidentemente, pero vamos a tardar. Este tema no solo afecta a Oriente Medio, afecta a todo el mundo. No se trata de entrar en pánico ni de ser paranoico, se trata de informarte lo mejor posible. Cuidado con las fuentes, porque hay mucha desinformación. Y sobre todo, tener la mente fría. Ahorren. Si pueden, inviertan en oro. El oro no va a perder valor. El oro va a subir su valor, evidentemente. Las criptomonedas no se sabe, están ahora mismo en un sistema inestable. El dólar, evidentemente, también. Vamos a ver, ahora vamos a entrar ya lo vamos a poder ver, Emilio, cómo estamos viviendo esta guerra económica. Ahora es cuando la vamos a notar de verdad. Y bueno, pues de darle un mensaje de esperanza a la gente, ¿no? Que de todo se sale, pero que cuando tengan que decidir a quién representa su país, que piensen en esto también. Cuando estabas diciendo eso, se me ocurrió una pregunta, no sé si será muy loca, pero ¿no será bueno que Israel
haga un ataque preventivo? A ver, estratégicamente hablando, eso sería lo lógico. Eso sería lo lógico, que Israel hiciera un ataque preventivo, porque mirad, si me permites te voy a poner esta imagen aquí. Venga. ¿Vale? Para que, más que nada, para que se vea la magnitud de esta potencia. Fijaos desde los puntos que podrían recibir ataques Israel. Estamos hablando que la zona más importante es la zona de Kermanshah y la zona de Tabriz. ¿Por qué? Porque son dos zonas por las que no pasaría por el espacio aéreo de Jordania. Bien, si Israel realizara un ataque preventivo, se podría ahorrar incluso bajas humanas, bajas civiles. Irán ya ha amenazado y Hezbollah han amenazado que ellos, aparte de atacar instalaciones militares, van a atacar a civiles. Por lo tanto, sería lo más lógico, Emilio, que Israel lanzara ya un ataque preventivo. Pero claro, tendría que dar muchas explicaciones después. Ahora, si yo fuera Israel, evidentemente, si yo fuera Netanyahu, ya habría eliminado varios puntos de ese mapa, por supuesto, porque es una amenaza inminente. Es por seguridad, es supervivencia. Es supervivencia. Estamos con Josefina Rincón. Ella tiene un canal en YouTube que se llama JR entre comillas. Lo recomiendo para que la sigan, para que estén al tanto. Información es poder y siempre le decimos a nuestra comunidad que se mantenga muy bien informado. Y como tú muy bien dijiste, me robaste las palabras de la boca, es muy importante la fuente porque en este momento hay mucha información que más que información es desinformación en las redes sociales y que obviamente te pueden prestar y te pueden llevar a confusión. Fira, te quiero mandar un fuerte abrazo a la distancia, te quiero agradecer tu participación en América 21 y estar en el Monedero Lleno y espero que sea la primera de otras. Pues muchísimas gracias, Emilio. Un saludo a ti, a tu comunidad. Y bueno, gracias por invitarme y por escuchar este análisis económico que es tremendamente complicado, es muy complicado, pero que también es muy necesario, ¿no? Ver esa otra parte del conflicto. De todas maneras, entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. El Monedero Lleno, América 21. Chao. Gracias.